A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Hola y bienvenidos a nuestro programa Sonrisas al Día. El día de hoy vamos a entrevistar a la doctora Dani Proaño, que es rehabilitadora y también trabaja mucho en el área de la odontología neurofocal. Vamos a tener un conversatorio sobre el ajuste oclusal, que es un término técnico que va a estar relacionado con pequeños desgastes específicos que van a hacerse en las superficies de los dientes. Pero, ¿quién mejor que la doctora para explicarnos un poco sobre este procedimiento odontológico? ¿Qué tal, Francisco? Qué gusto estar aquí, qué gusto hablar de este tema que realmente es un tema especial para nuestros pacientes, pero que es súper importante al momento de ciertos procedimientos, por ejemplo, una posortodoncia, ¿no es cierto? Seguramente te pasó y seguramente nos pasó a muchos que recibimos el tratamiento de ortodoncia, que poco tiempo después se empezaron a mover los dientes nuevamente. Como que es un problema eso, que después ok, estuve 2, 3 años con mi ortodoncia y de pronto otra vez se movieron los dientes. O siento que de pronto estoy, no sé, no pasó nada en mi vida y los dientes se empiezan a mover. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Y entonces es ahí donde tenemos que empezar a entender cómo y para qué funciona un diente. Qué importante es. Así que el día de hoy vamos a hacer como un recorrido de cuál es esa función de los dientes, cómo está esa fuerza distribuida y por qué los dientes empiezan a moverse, a desgastarse y a romperse. Qué interesante. Qué interesante. Y bueno, para ponernos un poquito en contexto con los televidentes, el tratamiento de ortodoncia normalmente son lo que conocemos como brackets, ¿no es cierto? Entonces, este tratamiento, una vez que culmina después de 1 año y medio, 2 años, tiene como objetivo dejarnos todos los dientes en una posición ideal. Así es. Sin embargo, hay un ajuste oclusal que se va a tener que hacer una vez que ha culminado este procedimiento, y hablemos un poquito más de por qué va a ser necesario este ajuste oclusal, qué es lo que va a causar y qué beneficios vamos a tener a largo y a mediano plazo. Perfecto. Primero vamos a conversar y vamos a comenzar contando para qué sirve un diente. Viste que todo el tiempo siempre nos tuvieron como esa idea de el diente es para comer y punto. El diente tiene una función masticatoria y punto. Y entonces es ahí cuando empezamos a preguntarnos, ok, si es que los dientes solo son para masticar, ¿por qué un niño a los 6 meses empieza la erupción de sus incisivos? ¿Qué realmente empieza a cortar con un incisivo? ¿O qué deja de cortar a los 6 años? Cuando yo tengo este recambio, ¿no es cierto? Es como, ok, recambio, tengo esta senoidéntula. El niño no se vuelve un vegetariano, no se vuelve en un vegano, ¿no es cierto? El niño continúa con todo este proceso de masticación a pesar de no tener sus dientes. Y entonces los dientes son como esa herramienta para el músculo, es como ese pilar para el músculo. Un diente es el que va a dar o emitir una fuerza, y gracias a que tenemos dientes posteriores y dientes anteriores con formas, tamaños diferentes, entonces vamos a tener lo que se llama un sistema mutuamente protegido y compartido. Mira lo que es esto. Un diente posterior, por su forma de empotramiento y por su superficie, tú hemos visto que los dientes, las muelas, son mucho más grandes que los dientes anteriores, ¿no es cierto? Entonces, estos dientes tienen que recibir axialidad, o sea, en la apertura y en el cierre. Mientras que los dientes anteriores, por su forma de empotramiento y por su forma general de la corona, van a recibir fuerzas de lateralidad. Estas dos son las únicas 2 fuerzas del sistema, axialidad y lateralidad. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando un diente, no importa un diente, cuando cualquier cuerpo físico de la naturaleza recibe una fuerza que no le corresponde,
se mueve, se rompe, se desgasta. Deja de estar en equilibrio. Exactamente, es como, ok, no hace falta que sea un diente, sabemos que cualquier cuerpo de la naturaleza se rompe, se mueve, se desgasta cuando empieza a recibir fuerzas que no le corresponden. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros ponemos una restauración? Típica restauración, fuimos al odontólogo, nos pusieron una restauración, ¿y qué fue lo que pasó? Doc, siento como que está alto la restauración, ¿no es cierto? Típico, siento que está alto, ok, ¿qué hace el odontólogo? El odontólogo lo que hace es desgastar, hasta que suceden dos cosas. La primera es que ya el paciente se cansa y dice, sí, está bien. Y segundo, lo que pasa es que el odontólogo dice, ya te vas a acostumbrar. ¿Y te acostumbras? Sí, claro que te acostumbras. Pero ¿qué es lo que acabas de pasar o qué es lo que acaba de suceder en el sistema? Si es que yo le dejo una interferencia, que es esa pared física, ¿no es cierto? Esa restauración alta, entonces sí, yo me voy a acostumbrar, pero el cóndilo, que es lo que produce ese movimiento, esa dinámica de la mandíbula, entonces ahora opta o capta una nueva posición. Va a buscar acomodarse a la nueva forma, lo cual no es Exacto. lo ideal, ¿no? Para lo nada. ideal es que nosotros en boca dejemos en un estado óptimo al momento al que el paciente llegó, la posición más cómoda, ¿no? Así es. En lo que tú hablabas de la protección que va a haber entre molares y dientes anteriores, es algo muy importante. Por ejemplo, un paciente que al momento de masticar siente que el acto masticatorio lo hace con los dientes de adelante, con los premolares, con los incisivos, ¿eso es algo normal o es algo que nos debería llamar la atención y deberíamos buscar ayuda del odontólogo para tratar de mover este centro de la masticación hacia los dientes posteriores, que es quienes realmente deberían hacer Totalmente. el acto masticatorio? Así es. No es normal y es súper importante que lo tomen en cuenta. Si es que usted siente que estos dientes están en función, entonces es momento de ir a buscar un odontólogo. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer justamente un ajuste oclusal. Esos dientes anteriores están recibiendo las fuerzas que realmente les corresponden a los dientes de atrás. Y volvemos a lo mismo. Probablemente esos incisivos empiecen a irse hacia adelante, empiecen a giroversionarse. O a despostillarse, O a desgastarse, despostillarse, ¿no? Totalmente. Y justamente empieza un proceso en el que el paciente empieza a hacer esto, ¿no es cierto? Ese típico movimiento incontrolado que es del famoso bruxismo, que tiene mucho que ver también con esa mal posición. Muchas veces confundimos como, el paciente está bruxando, y en realidad no, el paciente está recibiendo una fuerza que no le corresponde y por eso empiezan esos desgastes. Así que es súper importante tener ese diagnóstico entre lo que es una deflexión mandibular, que justamente es ese cambio de posicional del cóndilo, o ese rozamiento, esa hiperactividad muscular que no lo podemos controlar, ¿no es cierto? Es como mientras el paciente está durmiendo tiene esa hiperactividad. Ahora, también es importante, y si vamos un poquito más a fondo del tema, vamos a recordar que nosotros tenemos esto que es el cóndilo, ¿no es cierto? Y este es el encargado de permitir todos estos movimientos. Cuando hablamos del cóndilo, hablamos del huesito de la mandíbula que va a encajarse en la fosa articular del hueso temporal, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, cavidad glenoidea, totalmente. En esta cavidad glenoidea es en donde se hace el acto de rotación y de traslación de la mandíbula. ¿Y por qué esto es importante? Porque al igual que el resto de articulaciones del organismo, si es que nosotros tenemos una afección severa, la forma de resolverlo no va a ser tan fácil. Es realmente complicado porque no hay cómo inmovilizar la mandíbula. Todas estas compensaciones que va generando también un daño en el disco articular. Así es. Y en la morfología de la cavidad. Entonces tal vez no lo podemos notar con sintomatología en la edad temprana o en la juventud, pero una vez que ya tenemos 30, 40, 50, 60 años, es cuando vamos a empezar a ya tener una sintomatología y capaz en muchos casos puede ser un poquito tarde ya, ¿no es cierto? Sí, el típico ruido, el típico chasquido, ruido articular, chasquido, como, doctora, abro y me suena, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que este movimiento tiene que ir acompañado con el disco, y cuando el disco se adelanta, entonces esto empieza a rozar sobre la cavidad glenoidea, sobre el hueso, entonces el paciente empieza a sentir este ruido, este chasquido. Hoy por hoy, el ajuste oclusal, junto con placas orgánicas, junto con una terapia neural, realmente tiene muy buenos resultados. Pero siempre lo importante aquí es centralizar esos cóndilos. Recuerden que tenemos cóndilo del lado derecho como del lado izquierdo.
Esto quiere decir que tenemos que tener este movimiento simultáneo. Y entonces por ahí, cuando yo puse una restauración de este lado, este cóndilo se me adelantó, ¿no es cierto? Y entonces ahora este movimiento ya no acompaña con el otro movimiento. Pero cuando yo hago un ajuste oclusal, elimino esa interferencia, entonces estos cóndilos centralizan y el movimiento vuelve a ser repetible y estable. Correcto. Y esto acompañado, como hablábamos al inicio, de un tratamiento de ortodoncia que nos va a llevar a que todos los dientes muerdan exactamente en donde tienen que hacerlo, y el ajuste oclusal posterior nos va a ayudar a tener un sistema óptimo, ¿no? Como a mí me gusta siempre explicarlo como el piñón de una bicicleta. Si los dientes del piñón de la bicicleta están en una posición que no es la adecuada, puede andar la bicicleta, pero por un tiempo nada más, y eventualmente todo este sistema va a estar desequilibrado y va a empezar a tener sus fallas, se va a empezar a romper. Pero si tenemos una buena ortodoncia, una buena posición de dientes, un buen ajuste y la articulación se encuentra en una relación céntrica, en una posición cómoda, esto nos va a dar una larga durabilidad de todo el sistema masticatorio. Yo justo hablaba con un paciente el otro día y veíamos que en muchos casos las pérdidas dentarias en la adultez, en pacientes de 40, 50, 60 años, muchas veces no son causadas por las caries, sino, como tú decías, por la mala recepción de las fuerzas al momento de que necesitamos que sean axiales y son laterales, o que necesitamos que sean laterales y terminan siendo axiales. Ese desequilibrio por un tiempo muy prolongado va a empezar a generar fisuras, fracturas, y todo esto, si no se corrige, pues va a seguirse rompiendo ahí mismo, ¿no? Porque no se ha atacado el problema de raíz. Así es. Y lo importante también es que lo sepamos comprobar y verificar temprano, hacer un diagnóstico temprano, ¿no es cierto? No cuando ya el paciente viene por ahí facetado los dientes, o ya con ruidos, o ya con problemas, como con estas tensiones musculares súper importantes. Entonces, por ahí, si es que yo siento que cuando abro la boca siento un desvío, o cuando yo por ahí siento que tengo distintas formas de morder, es el momento perfecto para entender que yo tengo que ir a hacer un ajuste y tengo que ir a centralizar esos cóndilos. ¿Por qué? Porque si es que yo no lo hago, entonces la enfermedad se vuelve crónica y yo empiezo a tener problemas más adelante. Y por supuesto, a medida que vaya pasando la enfermedad, a medida que esto se vaya haciendo más complejo, evidentemente el tratamiento es más complejo, ¿no es cierto? Entonces ahora, cuando hacemos mucho este tipo de terapia neural, justo lo que te comentaba hace un rato, esta terapia neural en estos casos va muy bien, porque recuerden que una enfermedad es un proceso emergente, es lo que el cuerpo necesita reorganizarse. Entonces lo que hacemos, además de hacer el ajuste y con la terapia neural, es dar esa información a través del sistema nervioso y permitir una estabilidad en el movimiento, que es justamente lo que necesitamos y lo que buscamos al momento de hacer este tipo de tratamientos. Buscamos siempre un equilibrio. Siempre, así es. Siempre buscamos esta armonía, ¿no es cierto?, interna. Y es interesante porque mucha gente, por ejemplo, piensa que el tratamiento de ortodoncia o los brackets tiene un fin estético, ¿no? Que se vean los dientes bonitos, que se vean ordenados, pero realmente esa es una consecuencia de así que la mordida ya se encuentra equilibrada. Cuando tenemos un desequilibrio en la mordida, tenemos muchas veces una mordida abierta, o una mordida cruzada, o dientes, como decíamos, giroversionados, lo cual como consecuencia no es estético porque no es armónico, porque no es simétrico, pero este equilibrio, esta estabilidad funcionalmente nos sirve mucho, como ya lo hemos hablado, y estéticamente nos va a dar esta consecuencia tan bonita que se ve de los dientes rectos, que se ven saludables, que se le ve joven al paciente. Sí, así es. La idea también de lo que bien dices, la idea de una ortodoncia es justamente eso, ¿no? Permitir esa alineación tridimensional. Recordemos que un diente no funciona solo, es un conjunto de dientes, ¿no es cierto? Funcionando en el conjunto, funcionando en los tres planos del espacio. Esa es justamente la idea. Porque cuando yo hago una lateralidad, por ejemplo, con los dientes anteriores, hago una lateralidad, ¿qué pasa si es que uno de los dientes de atrás está en una posición que no le corresponde? Ya es una interferencia. Y cuando hablamos de interferencias, ya estamos hablando que acá en el cóndilo van a haber cambios, que en el músculo van a haber estas contracciones y va luego, obviamente, a sentir dolor el paciente. Correcto, y esta es una nueva visión de la odontología. Probablemente hace 20, 30, 40 años en el pasado, no se tenía tanto conocimiento de esto o no se le podía dar tanta importancia, ¿no? Pero ahora podemos ver qué importante es esto
muchas personas muchas veces dicen que ir al ortodoncista puede ser costoso, un tratamiento ortodóntico que puede oscilar entre $1,500, $3,500. Así es. Pero si nosotros nos ponemos a ver a largo plazo, si lo dividimos para 20, 30, 40, 50, 60 años que van a venir después de la ortodoncia, es un valor realmente económico, y lo que realmente resulta caro es tener este tipo de interferencias, este tipo de desequilibrios y no hacer nada al respecto. Entonces, a los televidentes que nos ven ahora en casa, es importante poner atención a esto, y muchas veces no tiene que ser tan costoso, ¿no? Muchas veces se lo hace con planes de pagos mensuales. Siempre se puede conversar con el odontólogo y buscar una manera, pero el objetivo es resolver a corto, mediano y largo plazo esta posición dentaria, y tomar esa decisión muchas veces nos puede llevar mucho tiempo. Sin embargo, es una de las mejores decisiones. ¿Tú has usado ortodoncia? Yo usé ortodoncia, yo fui paciente de ortodoncia. Y se nota. tuve mi ajuste oclusal, yo tuve mi ajuste oclusal, y claro, no, es que la distribución de las fuerzas y esto, bueno, la ortodoncia y el ajuste me hizo mi maestro, imagínate. Entonces, la verdad es que no he tenido problemas de movimientos, ya tengo muchos años de la ortodoncia. Pero además de la ortodoncia también, para todas las personas que nos están viendo, no solo pacientes post-ortodoncia, sino pacientes que por ahí tienen muchas restauraciones en boca. Todas esas restauraciones en boca también me están produciendo interferencia, también me representan una pared física. Y entonces, si es que nosotros un poco empezamos a ver y a analizar a profundidad cómo está un diente y qué es lo que es un diente realmente, vemos que estos dientes son como estas elevaciones y depresiones, ¿no es cierto? Y cuando esa elevación y esta depresión hace esto y engancha y encaja, entonces es el famoso sistema de contención, justamente lo que hace un molar, contener el movimiento mandibular. ¿Qué pasa si es que esta depresión y esta elevación ahora tengo una restauración, como una pared física? Esa punta de cúspide ya no puede entrar en esa fosa. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Choca, desvía y tengo un problema. Así que no importa si están en ortodoncia, no importa, el simple hecho que yo tenga esas restauraciones planas ya es un indicativo que esto puede a mí causarme un problema más adelante. Y si es que tenemos estas restauraciones, también ya no es lo mismo que tener el diente sano, ¿no? Siempre hay nuevos métodos, los procesos adhesivos de la modernidad son increíblemente eficientes. En el pasado, como hemos hablado en otros programas, se necesitaba hacer una cavidad más grande y una cavidad más pequeña al momento de hacer una restauración, y eso no era nada conservador, era bastante invasivo. Ahora hablamos de la odontología mínimamente invasiva. Así es. Y a pesar de todo esto, nunca nada va a ser como el diente natural. Entonces, una vez más, es un buen momento para llamar la atención y decir, si tengo una interferencia, si tengo un dolor, tengo un problema, siento que se me están separando los dientes, siento sensibilidad al calor, al frío, todos estos son signos, son como red flags, banderas que nos van a decir, necesito ir al dentista y necesito que me hagan una evaluación de qué es lo que está pasando, porque definitivamente esto no es algo normal. Y a largo plazo, cada diente es un órgano, ¿no? Así es, con es mucha un órgano irreemplazable. O sea, a pesar de que los caninos están igualitos en ambos lados de arriba, por ejemplo, la forma que tienen es inversa, básicamente. Entonces, cada uno tiene su función, y el momento que perdemos cada uno de los dientes, estamos perdiendo bastante, porque todo el resto del sistema puede terminarse desequilibrando si no tenemos un seguimiento y un tratamiento después de esta pérdida adecuado. Así es, perder información es un tema, porque los dientes básicamente es pura información. Entonces, fíjate lo que es perder la forma y el tamaño. Y hay algo muy lindo que me gusta mucho, siempre les digo a mis pacientes. Fíjate que la naturaleza es tan sabia que nos regaló 2 rehabilitaciones perfectamente ordenadas y sistematizadas. Nuestra rehabilitación temporal y nuestra rehabilitación definitiva, todos en el mismo orden, ¿no es cierto? Como todos fuimos incisivos, luego sectores posteriores y finalmente los caninos. Entonces, ¿y qué pasa entonces con estos dientes? Que en cada rehabilitación nos iban dando información. Una vez que yo pierdo esa información, es un problema, es un tema. Yo tengo que saber recuperar esa información, porque no solo estoy perdiendo un diente, estoy perdiendo todo un sistema. El diente es parte del cuerpo, es parte de un sistema muscular y articular. Y otra cosa también, la naturaleza, para crear estas 2 rehabilitaciones tan lindas y tan perfectas,
también tuvo un protocolo biológico. Y se gastó muchos años de evolución, ¿no? Exactamente. Justamente si hablamos de los terceros molares, por ejemplo, muchas veces encontramos pacientes que salen sin terceros molares, que salen con 3, con 2, con un tercer molar, y esto nos lleva a la reflexión de que evolutivamente ya nos están ocupando esos dientes, y es por eso que el organismo mismo ya no necesita generarlos, ¿no? Entonces estamos en constante evolución, y a la naturaleza, como tú lo has dicho, le ha costado miles de millones de años podernos poner en el punto en el que nos encontramos ahora. Sí. Y gracias a estas nuevas técnicas siempre podemos restaurar. Ahora poner un implante, por ejemplo, va a ser una de las opciones que tenemos para rehabilitar cuando hay una pérdida dentaria. También hay las prótesis removibles, hay varias opciones, hay los puentes, pero todas estas involucran igual una intervención, ¿no? Un implante involucra un proceso quirúrgico, un puente puede involucrar el desgaste de los otros dientes, y una prótesis removible en el tiempo puede perder la estabilidad y empezar a dañar a los dientes en los que se soporta. Entonces, siempre es mejor ver esta visión preventiva de la salud, como lo vemos también ahora en la salud humana, ¿no? En todo lo del cuerpo, buscar alimentarse bien, hacer ejercicio, todo esto va acompañado de este equilibrio y nos va a ayudar a tener como un conglomerado de buenos hábitos que nos van a llevar a una buena vida y un buen desempeño tanto de nuestra salud oral como de nuestra salud física integral. Así es. De todas maneras, todo lo que pongamos en boca, todo lo que vayamos recuperando, ¿no es cierto? Esa información que perdimos, volvemos a lo mismo, a ese protocolo biológico. Primero, formas y tamaños. Si yo voy viendo que he perdido formas y tamaños, si yo voy viendo que de pronto tengo una restauración que no tiene una forma adecuada, que no tiene un tamaño adecuado, es un problema. Y entonces, ¿qué pasa? Tengo que saber y tengo que necesariamente hacerme un ajuste oclusal, porque entonces los dientes empezarán a recibir fuerzas que no les corresponden. Se mueven, se rompen, se desgastan. Eso por un lado. Por otro lado, no se olviden de la articulación. La articulación súper importante a medida que vaya pasando el tiempo, a medida que esta interferencia se mantenga en el tiempo. El problema es de esto, ¿no? El chasquido, el ruido, esa tensión muscular, ese típico paciente que viene a la consulta y dice, doctora, me comí un pedacito de pan y se me rompió el diente. Es como, ok, se me rompió el diente con un pedacito de pan. No, no es el pedacito de pan. Es que esas fuerzas no están bien distribuidas. Es un problema de fuerzas. Es que acá el sistema dejó de funcionar como tiene que funcionar. Recordemos que aquí nosotros hablamos de una oclusión orgánica, cuando los dientes de adelante reciben las lateralidades y los dientes de atrás reciben las axialidades. Súper importante eso. Volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? El protocolo biológico, esa alineación tridimensional, esa posición del cóndilo. Y todo lo que nosotros vayamos a poner en boca tiene que ir acorde y tiene que ir totalmente como en armonía con el sistema. Súper importante. Y algo también lindo es cómo esa conexión con el paciente, porque también es importante no solo, ok, llega el paciente y es típico, abra la boca. No, porque acá también nosotros tenemos que entender que tenemos músculos. Y eso de tocar el músculo, de sentir el músculo, de ver dónde está esa contractura, de ver cómo va ese desarrollo. Un paciente bruxómano, por ejemplo, es un paciente que cuando yo voy tocando esos músculos, cuando yo voy palpando, yo voy a sentir esa masa muscular desarrollada. Ojo con esos pacientes, ponga lo que ponga, rompen, mueven, destruyen, porque ese músculo está descontrolado. Así que mira que eso, algunas cosas, es como es una cadena de situaciones que uno tiene que ir viendo y que tiene que ir controlando en el paciente. Correcto. Muchísimas gracias, doctora Dani, por habernos visitado el día de hoy. Siempre es un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Y estás invitada siempre para seguir desarrollando más temas de esa manera tan elocuente y tan linda que tienes. Te agradecemos mucho. Muchas gracias. Y a todos nuestros televidentes decirles que el programa ha terminado y nos vamos a ver la siguiente semana. Gracias por vernos. No olviden de buscarnos en nuestras redes sociales como @DentalAdvantageUIO y pueden igual ver el programa, la repetición en YouTube, buscándolo como Sonrisas al Día. Que tengan un excelente día y muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día.
consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.